Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bienvenidos a esta enseñanza de la Escuela de Sanidad. Vamos a continuar hablando de las confesiones de sanidad para usted, para su cuerpo. Aprendemos mucho en este tiempo. Usted puede obtener esta serie por medio de diferentes formas: DVD, CD, memoria USB y nuestra página de internet. Amén. Todo esto usted lo puede tener completamente gratis. En la segunda de los Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La confesión es una de las maneras de desatar el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. En Filemón capítulo 1 y en el versículo 6, Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y el honor. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Hablamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Lo recibimos por fe en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. En Filemón capítulo 1 y en el versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros o en ustedes por Cristo Jesús. Una de las maneras de desatar entonces lo que ya Jesús ya pagó es por medio de la confesión. Esa es una de las maneras más prácticas y más bíblicas. Si usted se fija, este es el mismo principio. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 8 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y dijo: y esta es la palabra de fe que predicamos. Note esto, entonces, en tu boca y en tu corazón. En el versículo 9, y es el mismo principio, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces confiesa con su boca porque lo cree en su corazón. Versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ve, todo el bien que nosotros tenemos ahora fue dado por gracia. Nadie de nosotros, ningún ser humano en este planeta Tierra se le dio salvación, o en este caso sanidad, por sus propios méritos. Sin embargo, estas cosas no son automáticas. Estas cosas nosotros tenemos que responder a la fe. Y esta es la manera más práctica que respondemos, es que confesamos la palabra de Dios. No confesamos sanidad para que la sanidad exista, sino porque la sanidad ya existe dentro de nosotros. Jesús la pagó ya. Entonces lo que hacemos es desatamos la sanidad. Son dos cosas muy diferentes. Mucha gente confiesa o pide sanidad o confiesa sanidad para que Dios lo sane, cuando realmente el precio fue pagado hace más de 2000 años. La Escritura dice en 1 Pedro 2:24, dice: por cuya herida fuisteis sanados tiempo pasado. Sanidad es un hecho ya, lo tenga usted en su cuerpo o no. Hay gente que puede decir: bueno, entonces si ya es un hecho, entonces ¿por qué no sano? Bueno, muchas veces, la mayoría de las veces es por ignorancia. La gente no entiende esto. La mayoría de los cristianos, una gran cantidad de cristianos, no entienden estas cosas. Muchos piensan, y si usted estudia bien esta serie, cosas como el aguijón de Pablo, o piensan que Dios les puso esa enfermedad para que Dios se glorifique en ellos, y una sarta de tonterías, que eso realmente limita el fluir del poder de Dios en sus vidas. Pero ves, sanidad es un hecho. Incluso Isaías, profetizando, dijo en el versículo 4 y 5, el profeta Isaías profetizó de esto. Dijo: ciertamente llevó él todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, etcétera. Luego en el versículo 5 termina diciendo: y por su llaga fuimos nosotros curados. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina. Entonces, cuando usted conoce esto y usted sabe esto, usted empieza a hablarlo sobre su cuerpo. El engaño también de muchos cristianos, aún en nuestro campo de la fe, muchos de ellos quieren ver la manifestación instantánea, y si no sucede, dicen: Dios no me sanó, Dios no me ha sanado.
es un hecho, sanidad ya fue pagado. Independientemente de lo que usted vea o no vea, sienta o no sienta, sanidad es un hecho. Ahora, se tiene que recibir. Tiene usted que recibir por fe. No todo lo que es dado por gracia es recibido. Amén. Lo voy a volver a decir. No todo lo que es dado por gracia quiere decir que es recibido. No todo lo que se da se recibe, desafortunadamente, pero no tiene nada que ver Dios. En este caso, alguien dirá, entonces quiere decir que yo soy el culpable. ¿Está usted queriendo decir, está usted implicando que yo soy responsable? Ya, es lo que estoy diciendo, es usted responsable de esto. Soy yo responsable de esto. Y muchas veces he visto sanidades, me he ministrado yo mismo sanidad, he visto sanidades instantáneas o casi instantáneas, a los minutos o a la hora, etcétera. Y he visto otras sanidades tardarse hasta meses, 6 meses, 7 meses. Pero nunca es Dios el responsable. He ministrado sanidad y he visto sanidades asombrosas. Ministré a gente enferma de COVID, infectados de COVID. Y yo fui a orar por ellos. No oré por teléfono, no oré de lejos por ellos. Algunos vivían demasiado lejos de donde yo estoy. Pero otros aquí en el área de Douglas. Estuve con personas y oré y ministré por ellos. Sanaron al siguiente día. Y yo nunca me infecté, gloria a Dios, porque por su llaga yo fui curado. Envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina. No me sobreviene mal ni plaga toca mi morada. Y esto es parte de confesar la palabra de Dios. Bueno, pues yo no sé, hermano Hugh, si creerle eso, entonces no va a trabajar para usted. Esto es para el que cree. El que cree todo lo es posible, dijo el Señor Jesús. Créanme, les digo algo, tenemos bastante por Cristo Jesús, no por nosotros, pero debido al Señor Jesucristo dentro de nosotros tenemos esa habilidad. De hecho, este versículo es muy usado, pero muchas veces nada más se usa en el área de la prosperidad de otras cosas. Pero la tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y dice, y que tengas salud. Note esto, que tengas salud, esto es algo tremendo. Pero es cuestión de renovar esto, nuestra manera de pensar. Porque en Cristo Jesús todo esto fue dado ya. Fue pagado, no necesitas pedirle a Dios que te sane. Muchos cristianos pierden su tiempo pidiéndole a Dios que los sane. Oh Señor, sáname. Oh, ten misericordia. Oh, dame un toque de sanidad o algo así. Pues, ¿cuál es la diferencia en que te dé un toque eléctrico o que te dé un toque de sanidad? Ninguno. O sea, iba usted a perder su tiempo si pide un toque eléctrico o algo, ¿verdad? Pues es igual. Iba a perder su tiempo pidiendo sanidad. Y claro, Dios es misericordioso y es bueno. Y muchos cristianos que no entienden estas cosas, a veces están enfermos y le dicen, oh Señor, sáname. Y sanan, gloria a Dios por su misericordia. Pero la manera de operar el reino de Dios es por fe. Tenemos acceso a la gracia de Dios a través de la fe. Por el otro lado, tenemos gente en el cuerpo de Cristo, desafortunadamente, que agarran las verdades de la gracia de Dios y se la llevan a unos extremos también. Y por ejemplo, hay gente que dice, no tenemos que hacer nada porque ya Dios lo hizo todo. Pues cuando yo oigo gente así, digo, esta gente está demasiado, no sé. Pero el creer es hacer algo. El recibir por fe, el hablar y desatar estas cosas, tienes que hacer algo. Estás haciendo algo, no en tus fuerzas, pero en las cosas de Dios. Y hay gente que dice, porque no tenemos que hacer nada porque ya Jesús lo hizo todo. Y muchas veces ese tipo de doctrinas y ese tipo de enseñanzas lo que crean es pastores y congregaciones flojas, holgazanas, tiradas. Todo lo hacen a lo tirado así. Ellos están tirados, los pastores están tirados fuera de físicamente, en su condición física. Las iglesias están todas tiradas, todo lo hacen tirado. Los servidores llegan tarde, si es que llegan, faltan cuando quieren. Nunca tienen dinero porque todo el tiempo están diciendo el diezmo es de la ley. Todo eso son otros extremos. Por el otro lado, por años hemos tenido legalismo también y decir, tengo que ir a la iglesia para que Dios me bendiga, tengo que hacer mis confesiones de sanidad para que Dios me bendiga, para que Dios me sane, y cuando confiese 500 veces, entonces Dios me va a sanar. Da para que Dios te bendiga, ve a la iglesia para que Dios te ame más, tienes que ir más a la iglesia, o tienes que orar más, o tienes que hacer esto para que entonces te vaya bien. Los dos extremos están completamente errados. Cuando agarras una verdad y te la llevas hacia un lado,
vas a caer en extremos. Yo me acuerdo hace años, este hombre ahí en México predicaba mucho sobre la gracia de Dios. Y yo predico sobre la gracia de Dios, pero no a ese grado con decir esas estupideces que algunos hablan y dicen. Por eso de no tengo que hacer nada. He conocido, me acuerdo hace tiempo, venía esta persona, aunque no vivía aquí en Douglas, pero vivía en otro estado, pero una vez vino y vino de visita y luego el otro día me llamó y fue a mi casa y quiso hablar conmigo y supuestamente él me dio revelaciones de la gracia de Dios. Que esas revelaciones eran revelaciones bíblicas, la misma de lo que yo tengo de astronauta eran las revelaciones que esta persona tenía. ¿Ves? Y es similar, ¿ves? Porque ese mismo espíritu opera en mucha gente. Como también tenemos otro extremo en el lado legalista, ¿ves? Y entonces, queriendo decir, entonces ir a la iglesia no es bueno, ¿no? La Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25, ¿ves? Pero la Biblia se complementa. Por el otro lado, por ejemplo, Jesús dijo, mirad cómo oís. Y hay gente que entonces dice, me tengo que congregar, y van y se meten a cualquier iglesia porque se tienen que congregar. Pero Jesús dijo, mira lo que oyes. En Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tampoco me voy a meter a una iglesia nada más porque tengo que congregarme. Cuando Jesús dijo, mirad lo que oís. Marcos capítulo 4, verso 24. Entonces cuando no cuidas lo que oyes también y por irte a meter a un lugar, pues, por ejemplo, la mayoría de la gente está esperando a que Dios los sane, a que Dios haga algo en su vida. Otros, o te vas a un lado, ahorita hay mucho liberalismo cristiano, te vas al lado liberal del cristianismo, de no tengo que hacer nada, voy a la iglesia cuando me pegue la gana, otras cosas son más importantes que el Señor Jesús, si sirvo tirado, lo que sea, como caiga, al cabo que Dios me ama. O, ¿ves?, tengo que servir bien para que Dios me ame. Los dos lados están bien equivocados. Cuando tienes una revelación del amor de Dios, es bien fácil entonces empezar a fluir en sanidad y luego de ahí pasar a salud. Cuando entiendes, Dios ya lo hizo todo en Cristo, gloria a Dios, ahora yo por fe recibo esto y por fe desato estas cosas. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Note que dice según el poder que actúa en nosotros, ese es el poder de la fe. Estas cosas se tienen que activar por medio de palabras, pero usted se tiene que ver sano. Usted tiene que decir, ya tengo sano, no espere a ver, ya tengo la sanidad. No espere a verse sano o a creer que está sano cuando ya venga la manifestación de la sanidad. Entonces quiere decir que usted anda operando en la carne, y es lo que la Biblia le llama ser carnal, cuando opera en los 5 sentidos. O sea, en otras palabras, hasta que usted se sienta sano o se vea sano, entonces dice, ya estoy sano. Eso no es fe. Por tanto, no es entender la obra terminada de Jesucristo, ni es entender el amor de Dios. La gracia de Dios está fundada en 2 pilares. El primer pilar o el primer fundamento es el amor incondicional de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor incondicional de Dios. Pero también está fundado en la obra terminada del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 19, y en el versículo 30, el Señor Jesús dijo, consumado es, pagado, terminado es. Amén. Y en esas bases, si usted se fija, en Efesios el capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos bendecidos entonces. Lo viva o no, lo sienta o no, lo esté viviendo en bendición o en sanidad o en salud o no, es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que retirar esa sanidad y ese bien que está dentro de usted por Cristo Jesús a través de palabras de fe. Por eso la confesión es tan importante. Ahorita vimos en 2 Corintios capítulo 4, verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Entonces usted empieza a poner la palabra en su corazón, pero se tiene que ver sano. Pero el problema está que si usted es de esas personas que confiesa, bueno, sí creo, hermano Hughes, en confesar y voy a confesar la palabra para que Dios me sane. O voy a confesar la palabra para traer sanidad. Si va a hablar de traer sanidad a manifestación, está bien, pero si cree que porque va a confesar va a venir toda la sanidad de arriba del cielo,
Realmente no es así. Mira un ejemplo de esto. Nada más, esto mismo que voy a hablar, voy a mencionar algo de la sabiduría. Lo único que voy a hacer es, así como habla de sabiduría, póngale sanidad ahí. Es el mismo principio como usted extrae esto. Note que en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 8, hablando de lo que ya el Señor nos hizo, dice que, ahorita leí el verso 3, dice, nos bendijo. En el versículo 4 dice, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. En el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y en el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y luego en el versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Note que dijo, hizo sobreabundar en toda sabiduría. Todo eso, ¿dónde está? En nuestro espíritu, no en nuestra mente. No, en nuestra alma, tenemos mente, voluntad y emociones. Si usted es una persona que pasa tiempo en ansiedad o en preocupación o en estrés o incluso en depresión, es porque su mente está fijada en los problemas o en las cosas que está pasando en este momento o en las cosas que hizo en el pasado. Eso me pasó a mí antes de conocer todo esto. Antes de entender esto, allá por el 2000, 2001, vivía en depresión, tenía que tomar pastillas, estaba medicado. ¿Por qué? Porque recordaba todo lo que había hecho en el pasado y vivía en condenación y en culpa y en vergüenza y todo eso. Pero hay gente que se la lleva en depresión o en ansiedad porque están enfocados en algo. Hay cantidad de cristianos, millones, no lo digo por una o dos personas. Pero ¿sabe qué? Cuando usted se empieza a enfocar la palabra de Dios y empieza a hablar la palabra de Dios sobre su cuerpo y sobre su mente, no va a pasar, tal vez en un día no va a salir de todo eso, pero si usted empieza a poner la palabra en su corazón y empieza a hablar en Isaías, el profeta Isaías dijo algo, dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías capítulo 26, versículo 3. Entonces, si usted no está dejando fluir, porque esa paz está dentro de usted. No necesita pedirle a Dios más paz, no necesita pedirle a Dios más sanidad ni más poder. Todo eso está dentro de usted. Es una pérdida de tiempo estarle pidiendo a Dios que te dé algo que ya tienes. Y yo sé, tenemos estos coritos, ¿ves? Queremos más poder. Envía tu poder, Señor. Dame tu poder, dame tu poder. Dame tu poder, Señor. Vamos cantando, vamos danzando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje. ¿Ves? Todo eso lo único que hace es perder su tiempo. Se oye bonito, se siente bien su alma, especialmente el alma carnal. Ay, siento la presencia de Dios. Ay, siento que aquí está Dios conmigo. Y sigue igual de enfermo y de endemoniado. Muchas personas así es, porque la cosa es entender el bien que está dentro de usted por Cristo Jesús y desatarlo, que tiene que creerlo. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Hay gente que nada más confiesa, bueno, voy a confesar a ver qué pasa. No lo crees, no va a pasar nada. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Lo sienta o no lo sienta, lo tenga o no lo tenga manifestado, usted lo cree que lo tiene ya por fe. ¿Ve? Estaba hablando con una persona de algo que están creyendo, ella y su esposo. Pero el problema está, y ahí mismo tuve que poner corrección cuando estaba hablando, es que ellos están creyendo que algo va a pasar en este año, no en el otro, a ver cuándo, y todo es a futuro. ¿Ves? Tienes que creer independientemente de qué esté pasando allá afuera. Cuando estoy hablando de creer por usted creyendo, usted hablando, usted recibiendo para usted. ¿Ves? A veces podemos orar e interceder hasta un punto por lo que está pasando en el mundo, por las naciones, pero no vamos a influenciar a otra gente por medio de la fe, no con nuestra fe a otra gente. Eso ya sería cuando predicamos la palabra. Y tiene un punto y tiene un lugar orar e interceder por personas. Pero no quiero entrar en ese tema. Pero hablando de esto, de la sanidad, entonces usted tiene que creerlo.
Por ejemplo, en Efesios entonces dice, en el verso 8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces ya tenemos esa sabiduría e inteligencia. ¿Dónde? En nuestro espíritu. 1 Corintios 6, 17 dice el que se une al Señor es un espíritu con Él. 1 Corintios 6, 19 dice que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, pero note ahora si se va al versículo, en el mismo capítulo, en el capítulo 1, en la misma carta, esta es una epístola, una carta, dice, en el verso 16, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y luego mire, ese es el verso 16. Ahora en el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, esperen un momento, aquí dice que el Padre les dé espíritu de sabiduría y revelación. En el versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Entonces, si usted se fija, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos. 9 versículos después, que cuando esto se escribió ni siquiera fue por capítulos y versículos, pero usted y yo para entenderlo, 9 versículos antes del verso 17, el apóstol Pablo dijo que nos hizo sobreabundar, no nomás nos dio, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9 versículos antes del verso 17. Y luego en el verso 17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu. Entonces parece una contradicción. Aquí dice que nos hizo sobreabundar y aquí dice que Él no cesa de dar gracias y de orar y de pedir y de interceder que Dios nos dé. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Parece una contradicción. Pero si se fija en el contexto antes del verso 17, desde el versículo 3 empieza diciendo lo que ya sucedió, lo que ya fue pagado en Cristo. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. En el 4 dice, según nos escogió. Ya fuimos escogidos en Cristo Jesús. En el 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. En el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado, o nos hizo altamente favorecidos. Del griego karito, la palabra acepto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria que hizo sobreabundar. Y luego en el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Luego en el 11 dice, en él, asimismo en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Qué tremendo esto. No dijo para que van a tener algún día más allá del sol, cuando ya se pase lista. Depende de qué tan buen chico seas, vas a tener una herencia. No, ya la tenemos en Cristo y la recibes por fe. Para algunos de ustedes esto es, pero como me dijo uno, pero ¿cómo voy a hablar y recibir algo que no siento en mi cuerpo? Veces que, como dije, eso es ser carnal. Porque esto es bien fácil. Si usted entiende, independientemente, le voy a poner el ejemplo, tal vez no, me ha oído decirlo, pero hace unos meses atrás, y la verdad ni recuerdo cuándo fue, y hace 2 días atrás creo le estaba preguntando a mi esposa y nos estábamos tratando de acordar y no recordamos, pero tal vez fue hace 6 meses. Tal vez fue a finales del año pasado, del 2020. Si fue a finales del año pasado, imagínense, ya hace 8 meses. Si fue a finales antes de eso, tal vez 8 o 9 meses, no sé, pero estaba yo en la caminadora, estaba haciendo ejercicio, y estaba en la caminadora, y era un día entre semana, creo que era un jueves, y estaba haciendo ejercicio, y luego de ahí pensaba irme a bañar, alistarme, y venirme al estudio bíblico aquí a la congregación, y no sé cómo me bajé y al bajarme de la caminadora, después de hacer una sesión de ejercicio, iba hacia otro aparato para hacer ejercicios y cuando me golpeé con ese mismo aparato, pero terrible en la rodilla. Me dio un golpe terrible. Y en lugar de decir, oh Dios mío, sáname, ¿por qué dejas que esto pase, Señor? Si
si ahorita voy a ir a la iglesia a predicar, ¿ves? Porque la gente tiene esa idea de que Dios es responsable de cada cosa que hacemos. Oh, Señor, ¿ves? Te pega una indigestión por tragón y luego estás pidiéndole, Señor, ¿por qué dejaste que esto pasara? Dios mío, es injusto nada más culpar a Dios de esa manera. Y lo que hice, hablé sanidad, confesé sanidad, desaté la gracia de Dios a través de la fe. Me alisté y me vine y traía dolor. Y después se me quitó, vine y prediqué y se me quitó. Y luego después me fui a los días otra vez y luego me volví a subir a la caminadora, aunque ya no me volví a golpear, me volví a subir a la caminadora. No sé si hice desarreglos o algo, no sé. Y volvió otra vez el dolor y así estuve por varios meses, se iba, venía, a veces ni me acordaba si tenía dolor o no andaba poniendo atención en eso. Pero hablé y yo creí que estaba sano y no importaba qué, en lugar de decir qué pasa, no sano, no sé, Dios no contesta mi oración. Todo fue contestado en Cristo, de hecho, todo fue pagado, Dios ya proveyó, Dios sabía que un día en esas fechas me iba a golpear. Antes de la fundación del mundo, Dios ya lo sabía. Entonces usted tiene que poner la palabra en su corazón, tiene que empezar a confesar la palabra de Dios, de lo que dice. Igual entonces aquí cuando habla de la sabiduría de Dios, ¿sabe lo que está pasando aquí en el verso 17 y en el versículo, la diferencia entre el verso 8? En el versículo 17 Pablo está hablando de esa sabiduría que Dios va a traer de aquí de nuestro espíritu a nuestra alma. En nuestra alma está la mente, voluntad y emociones, y aquí en nuestra mente es cuando entendemos. Ok, tengo que hacer esto. Ya sé lo que tengo que hacer. Muy bien. ¿Ves? Esta persona hace años dijo, se ministraba porque le dolía la cabeza, tenía dolor de cabeza de seguido. Y el Señor le dijo, toma agua, esto es lo que necesitas. Y empezó a tomar agua y el dolor de cabeza se fue. Es parte de la sabiduría de Dios, es todo. Amén. Cómo me duele la cintura y las piernas y tengo problemas digestivos. Y de repente el Espíritu de Dios te dice, deja de hartar como hartas. El reino de Dios no es solamente comida y bebida. Dios puede ayudarte así también. Así de simple y sencillo. Cósete la boca, no comas tanto algo. La vida es más allá de estar comiendo. Y créeme que hay gente que nada más de perder peso dejan de tener problemas en las rodillas o en la cintura. Gloria a Dios, le puedes hablar a tu cintura. Y le puedes hablar a tus rodillas, pero no te sorprendas que un día tus rodillas te diga, deja de hablarme y bájale unas libras o algo. Amén. No nos gusta oír esto, pero tenemos una sociedad que está fuera de control en muchas áreas, incluyendo la comida. Fuera de control nada más. En sus mentes, en sus pensamientos, están fuera de control. Y en muchas áreas. Y la palabra de Dios habla de disciplina. No, hermano Gil, no diga eso. Es una mala palabra que esto. No es una mala palabra. Disciplina, dominio propio. Por gracia la tienes dentro de ti, por fe la retiras y la usas. Es porque es muy fácil, especialmente si usted es de eso de Dios ya lo hizo todo y vámonos a remar con las dos manos. No trabaja. Hay gente que en lugar de licuados, en lugar de una licuadora, lo hacen en una lavadora. Entonces, ¿cómo va usted a retirar esto? Por fe. Usted ya lo tiene. Cuando Pablo habló aquí de la sabiduría de Dios, lo mismo en Santiago, pídele a Dios sabiduría. Está hablando de la manifestación para usted entender qué es lo que tiene que hacer. Bueno, en este caso, sanidad se retira igual. No necesita pedirle a Dios que lo sane, como Dios va a mandar sanidades del cielo para sanarlo usted. Se oye bonito todo esto, todo eso se oye bonito, ¿ves? Aún en nuestro campo a veces oigo gente decir, y Dios del cielo mandó sanidad, y todo eso está lindo, la verdad. Pero en el nuevo pacto no es así. En el nuevo pacto todo fue puesto dentro de nuestro espíritu, porque el Señor Jesucristo vive ahí. Jesús no solamente anduvo sanando enfermos, no solamente hizo sanidades, sino que Jesús mismo es la sanidad de Dios manifestada. Jesús mismo es el amor de Dios. Jesús mismo es la justicia de Dios. Por eso nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Regresando a estos anuncios, vamos a empezar entonces a hacer estas confesiones de sanidad. ¿Cómo ponerlas en su corazón? Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida a ti. Te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. ¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Hola, mi nombre es Alan y en este video le estaré demostrando a usted cómo puede ofrendar a nuestro ministerio por medio de mensaje de texto. Para poder ofrendar por medio de texto, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto con la cantidad que usted desea sembrar al número 480-405-0411. Después de haber mandado este mensaje de texto, recibir un vínculo, el cual ese vínculo lo llevará a una página donde usted tendrá que llenar toda su información de pago y correo electrónico. Toda su información será mandada al sistema, la cual cada vez que usted desea sembrar, agarra su teléfono, escribe la cantidad que usted desea sembrar al ministerio y eso es todo. Si por algún motivo o circunstancia manda un mensaje de texto con la cantidad errónea, la única solución es mandar un mensaje de texto con la palabra refund y su transacción será reembolsada. Y así es como también usted puede sembrar a nuestro ministerio por medio de texto. Bendecimos su semilla. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, gracias, Padre. Entonces usted empieza a hablar la palabra, la pone en su corazón. Acuérdese, hablar la palabra es desatar lo que está dentro de usted. Esto no va a suceder. Si usted dice, bueno, Dios ya lo hizo todo, no tengo que hacer nada. Es una mentira del diablo, del mismo infierno eso. Y lo único que va a crear son cristianos liberales, flojos, holgazanes y que simplemente ni aplican bien esto que están entendiendo. Pero confesar la palabra, entonces usted empieza a confesar la palabra. Cuando usted está enfermo, usted va a la palabra. Ahorita cité algunos versículos. Por ejemplo, Salmo 107, versículo 20 dice, envió su palabra, hablando del Señor Jesucristo, y nos sanó y nos libró de la ruina. Haga personales. Usted dice, Padre, gracias porque enviaste tu palabra y me sanaste y me libraste de la ruina. Gracias que hace más de 2000 años en Cristo Jesús proveíste sanidad. Sanidad es mía ya. Gloria a Dios. Ahora hablo y ahora usted use su autoridad. ¿Ve? Acuérdese, en Marcos 11:23 dice, porque de cierto te digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces usted lo que hace,
ese versículo claramente nos está diciendo que usted tiene que hablar, usted tiene que decir. Estas cosas no son automáticas. Ciertamente hay una verdad en que el Señor Jesucristo, sanidad fue pagada ya, sanidad es de usted, por gracia, gloria a Dios, pero para traer la manifestación es por fe. Manifestación no es por gracia, fue dada por gracia. Pero manifestación, en otras palabras, para que usted lo pueda ver manifestado en su cuerpo físico, en su cuerpo natural, es por fe. Por gracia fue lo que fue dado, por fe es manifestado. No al revés. No al revés. No es manifestado por gracia, sino por fe. Y usted tiene que ejercer fe. Dios no va a ejercer fe por usted. Entonces usted empieza a decir, Padre, gracias, porque hace más de 2000 años tú ya me sanaste en Cristo Jesús. Recibo mi sanidad, enviaste tu palabra, me sanaste y me libraste de la ruina. Hágalo personal. Y ahora usted toma autoridad. Y esto que le estoy diciendo no es como una fórmula legalista o algo así. Simplemente es como un punto de contacto, la manera en que yo ministro sanidad, aun cuando me hablo a mí mismo en mi cuerpo, cito la palabra porque fe es estimulada. Siempre la fe es estimulada en el área donde es proclamada. Por ejemplo, si yo hablo de salvación, gente va a venir al Señor Jesucristo. Entonces, si yo hablo sanidad, desato esa unción, desato ese poder, desato esa gracia de Dios en el área de la sanidad. Entonces, si usted misma se ministra, usted tiene un dolor en su cuerpo, está enferma de alguna situación, usted nada más empieza, en lugar de decir, oh Señor, oh sáname, mira la aflicción de tu siervo, oh mira Señor, ten misericordia. Ya tuvo misericordia hace más de 2000 años. Usted si quiere ver misericordia, háblela sobre su vida. Padre, gracias por tu misericordia. Hablo tu misericordia sobre mi vida. Gracias. Camine en acción de gracias. Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverar en la oración con acción de gracias. La Biblia está lleno de acción de gracias. En Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5 también habla de estar agradecido, dar gracias a Dios en todo, etcétera. En los Salmos habla de acciones de gracias, de alabanza, de dar reconocimiento a Dios. Cuando usted empieza a decir, Padre, gracias, gracias, te alabo, empiece siempre dando honra a Dios. Entre con alabanzas, aunque esté enfermo, aunque tenga dolor, usted empiece a darle gracias. Padre, gracias, porque eres bueno. Gracias que estás conmigo. Gracias que me amas con amor eterno. Gracias que me amas con amor incondicional. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias que hace más de 2000 años que me sanaste, porque enviaste tu palabra. Me sanaste y me libraste de la ruina. Gracias que por las llagas de Jesús yo fui sanado. Creo que lo recibo, es mío ahora. Independientemente si siente sanidad o no, si ve una manifestación o no. Es irrelevante. Usted está hablando por fe. Padre, gracias, pero si no sabe la palabra, si no dice la palabra, y es un cristiano holgazán que dice, bueno, ya me sanó hace más de 2000 años. Y esto, ya, no tengo que hacer nada. ¿Ves? Se fija cómo esos holgazanes batallan para recibir sanidad, porque ve, cada versículo de la palabra está lleno de su gracia, cada versículo de la palabra está impregnado de la gracia de Dios y está cubierto y pagado por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces decir no tengo que hacer nada es una burrada, porque está haciendo algo. Del momento en que está confesando acciones de gracias y está dando acciones de gracias y confesando la palabra, está haciendo algo. Amén. No es en usted, no es por usted, porque al confesar la palabra está dándole gloria a Dios y está confesando la palabra de Dios. Sin embargo, es hacer algo. Entonces, usted empieza a poner esa palabra en su corazón. Por ejemplo, en Isaías 53, vaya un momento a Isaías 53, vaya al versículo 4, Isaías 53, versículo 4. Y luego 5, dice, ciertamente llevó. Padre, gracias que ciertamente llevaste mis enfermedades.
en Cristo Jesús. Gracias que Jesús llevó mis enfermedades. Padre, gracias que Jesús ya llevó mis enfermedades hace más de 2000 años. Él sufrió este dolor que tengo. Gracias, Padre, lo recibo. Y usted dice, ahora, dolor, te llamo a ti, ejerciendo la autoridad de Marcos 11:23, y hay otros versículos que hablan de la autoridad que tenemos. Dolor, te hablo a ti. Enfermedad, como te llames, llámele esa enfermedad. Te maldigo en el nombre de Jesús. Te resisto, te echo fuera, sécate dentro de mí, sécate. La enfermedad, no estoy hablando que se llame usted, que se seque usted mismo, pero la enfermedad, llámele esa enfermedad, como se llame. La enfermedad que le dijeron que es, usted entonces habla y dice, en el nombre de Jesús, sécate, muérete dentro de mí. Te lo ordeno en el nombre de Jesús. Llámele, yo le llamé a la rodilla por semanas, a veces por meses. Eres sana en el nombre de Jesús. Creo que estoy sano, es mío. Te maldigo, dolor, vete en el nombre de Jesús. Pues debió haber ido al médico a ver qué le decía que era, o debió haber buscado en el internet, me dijo uno. No tengo que buscar nada. Aquí busco en la palabra, aquí veo y digo, en el nombre de Jesús dice la palabra de Dios que estoy sano y por lo tanto estoy sano. Creo que lo recibo y eso es lo que usted hace. Es todo lo que usted hace, no hace más. Y entra en el reposo de Dios. Y lo único que se trata del reposo de Dios, ¿ve? El reposo de Dios igual no es, bueno, ya lo hizo todo, aquí estoy reposando. Aleluya. No, usted empieza a poner la palabra en su corazón y en lo que se manifiesta o no se manifiesta, en lo que usted viene, usted entra en el reposo de Dios. Tiene que laborar para entrar al reposo de Dios. Voy a explicar esto bien rápido. Gloria a Dios. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Gracias, Padre, porque toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Creo que lo recibo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, que mi Señor Jesucristo llevó todas mis enfermedades, sufrió mis dolores. Yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, o por su llaga yo fui curado. Usted lo hace personal en el nombre de Jesús. Vaya a la palabra y vea lo que la palabra de Dios dice acerca de sanidad. Ponga la palabra en usted. Gracias, Padre, que tú eres mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes del corazón del mar. En el nombre del Señor Jesucristo, creo que lo recibo, es mío. Salmos 46, versículo 1 y 2. Usted empieza a hablar estas cosas sobre su cuerpo durante todo el día. ¿Qué tanto tiempo? No importa. No va a hacer eso para quedar bien con Dios. No tiene que hacer nada, ahora sí que literalmente, para quedar bien con Dios. Pero para usted disfrutar los beneficios de la gracia de Dios a través de la fe, usted tiene que desatar ese bien que está dentro de usted. Y tiene que hablar estas cosas. Y decir, Padre, gracias en el nombre de Jesús, que ya fui sano. Gracias que tú eres mi amparo, mi fortaleza. El Salmo 27, versículo 1. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres la fortaleza de mi vida. Creo que lo recibo, es mío. Aleluya, te doy gracias. Hablo fuerzas a mi mente. Hablo fuerzas a mi cuerpo. Ordeno fuerzas se manifiesten en el nombre de Jesús. ¿Ve? Algunos de ustedes me ven así como la Tucita en la película de los 3 huastecos de Pedro Infante. Voy. Yo no sé si eso va a pasar, hermano. No va a pasar con esa bañados de duda y de incredulidad. Algunos cristianos se bañan con duda y se enjabonan con la incredulidad. No va a pasar nada. Pero ve, si usted empieza a poner estas cosas y pone el tiempo en la palabra de Dios, en oír la palabra de Dios, en meditar, en controlar sus pensamientos con la palabra de Dios, eventualmente usted va a empezar a ver mayor y mayores manifestaciones. Gloria a Dios. Le voy a explicar algo aquí. Wow, en el capítulo 4 de Hebreos, vaya un momento.
Dice, versículo 11. Reina Valera tradujo esta palabra muy pobre. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Note entonces que en el 11 dice Reina Valera, en el 11 dice, procuremos. Ahora, pon esa misma versión en inglés, por favor. Note, dice, let us labor therefore to enter into that rest. Si lo traduce, cuando dice let us labor, es laboremos, trabajemos, obremos, en otras palabras. Hagamos algo, obrar, hacer algo, por lo tanto, para entrar en ese reposo. Ahora, si usted es honesto, usted va a entender algo. Parece una contradicción, porque realmente o laboras o descansas. O sea, cuando usted lo piensa, esto es lo natural, laborar y es una cosa, descansar es otra. ¿Ve? Usted cuando habla de descansar o reposar, cuando usted ve eso, usted dice, a ver. O reposo o laboro o hago obras. ¿Cuál es? ¿Ve? Y de eso se trata. Por eso hay veces personas no entienden. Ese mismo versículo 4.11 de Hebreos, lo puedes poner en otras versiones, por favor. Noten esa versión dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo. Esforcémonos, o sea, quiere decir vas a hacer algo. En la 1 Timoteo 2.1 dice, esforcémonos pues en la gracia que es en Cristo Jesús. No, es 2 Timoteo. A ver. 2 Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Note que dice esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso está hablando de hacer algo, pero no hacerlo en tus propias fuerzas, no que salga algo de ti, sino es una respuesta. Es cuando usted oye la palabra, usted cree, usted acciona. Es como si, por ejemplo, fuera algo de metal y hay algo hirviendo aquí. Pone usted la mano sin pensarlo, sin ningún esfuerzo en el sentido de usted. Es un esfuerzo, músculos y tendones y ligamentos y todo se tienen que mover rápido. El cerebro tiene que accionar rápido para que usted retraiga su mano. No obstante, no fue algo que usted tuvo que pensar en hacerlo, sino fue producido dentro de usted. Cuando usted entiende la gracia de Dios y el amor de Dios y que ya todo fue pagado en Cristo, no necesito estar diciendo necesariamente en mis fuerzas, por eso ya fui curado, por eso ya fui curado, por eso ya fui curado, fui sanado. A muchos cristianos parecen subastas cristianas, pero por eso ya fui curado, por eso ya fui curado, creo que lo recibo en el nombre de Jesús, lo recibo, creo que lo recibo en el nombre de Jesús, por eso ya fui curado, por eso ya fui sanado, ¿quién da más, sanado, fui sanado. Entonces, simplemente estoy diciendo entonces, ves, aquí viene el otro extremo, entonces no voy a confesar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cuando usted lo entiende, simplemente solo sale esto. Gracias, Padre, fui sanado hace más de 2000 años. No me tengo que ni que esforzar en mi carne, en mis fuerzas físicas, pero mi único esfuerzo, mi única labor que voy a hacer es meter las narices en esta Biblia y los ojos en la palabra de Dios y estar consciente de su palabra, tomar el tiempo de sentarme y de oír la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita mencioné eso. En el primer segmento mencioné eso, de oír. Tiene mucho que ver dónde vas. Por ejemplo, la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No obstante, la palabra de Dios se complementa con otros versículos. Y cuando la palabra de Dios dice, mirad lo que oís,
En Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Romanos 4:24 el Señor dijo, mira lo que oyes. Entonces, tengo que ver, si yo estuviera en un lugar donde no me voy a ir a meter a una iglesia nada más porque diga, pues me tengo que congregar, ahí voy. ¿Ves? No, porque si no tienes una revelación de esto, no me va a entender. Pero lo que usted oye, hermanos, lo que usted oye, lo que usted ve, donde usted pasa más tiempo, mis hermanos, eso es lo que usted va a producir dentro de usted. Se va a hacer hueso de sus huesos, carne de sus carnes. Gracias a Dios por la tecnología. Por el otro lado, entonces, si yo estuviera en el lugar de algunas personas, yo mejor me quedo en casa, pero ¿ves? Me voy a disciplinar a de verdad a ver algo por internet, de verdad. Busque algo, a alguien. Deje que el Señor le ministre y le diga. Y quédese en ese lugar. Ahora, por el otro lado, si una persona tiene la oportunidad de ir a una iglesia, una buena iglesia donde le enseñen, y no va, entonces dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero por el otro lado, te es pecado nomás meterte a cualquier iglesia, nada más porque tengo que ir a una iglesia. ¿Y sabes lo que va a pasar? Vas a perder esto. Yo recuerdo hace años cuando vas a perder lo que has ganado en revelación, en entendimiento de la palabra. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estaba en Mesa, tenía estudios bíblicos en diferentes áreas de Mesa y diferentes partes. Y esta hermana que mi esposa y yo conocimos y le ministramos la palabra por algún tiempo, ella venía con tanta tradición, ella pensaba que estaba igual que Job, que el aguijón de Pablo, que Dios le había puesto todas las enfermedades, una lista, así como una lista del mandado, pero esta era la lista de las enfermedades. Que Dios le había puesto esas enfermedades para enseñarle algo, que Dios la estaba probando, que bueno, una sarta de tonterías. Le empezamos a ministrar la palabra de Dios. Empezamos a tener estudios bíblicos en diferentes lugares y ella sabía y ella iba a esos estudios. Y ella estaba pendiente de donde tuviera estudios bíblicos y hacíamos estudios bíblicos en diferentes partes del valle, del Valle de Phoenix. Y un día ella era originaria de la Ciudad de México. Y por alguna razón sus hijas habían nacido aquí en los Estados Unidos y ellas trabajaban en la embajada de los Estados Unidos allá en la Ciudad de México. Yo no recuerdo bien los detalles, pero ella se fue por un año. Ya para ese tiempo yo me vine ya vivíamos aquí en Douglas. Pues cuando ella se regresó, creo que estuvo un año allá. Cuando ella se regresó aquí a los Estados Unidos, nos buscó, nos contactó, ellos tenían nuestros números de teléfono y todo, y vino para acá, para Douglas. Mis hermanos, era otra persona totalmente diferente. En otras palabras, ¿en qué sentido? ¿Lo bueno o lo malo? Para lo malo, porque todo lo que había ganado, por decir así, lo que había aprendido y ganado en un año, todo lo que había aprendido lo que había ganado en un año. ¿Sabe qué pasó? Se perdió. Volvió a venir con las mismas ideas, volvió a venir más enferma. Cuando digo más enferma había vuelto las enfermedades que tenía antes, más otra más. ¿Y sabe lo que sucedió? Que vino un tiempo de que esta persona empezó hasta a caer en depresión y estaba toda desanimada porque dijo, Dios mío, dijo, ¿qué está pasando? ¿Sabe lo que sucedió? Le pregunté, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hice? Ella empezó a ir a su antigua denominación. ¿Sabe lo que sucedió? Volvió para atrás. Porque los hermanos lo invitaron y vente para acá otra vez y ven y oye. Y, ay, qué lindo, qué lindo. No digo que no, yo conozco gente en el cuerpo de Cristo y los amo con todo mi corazón. Pero le digo una cosa, realmente no fue lo mejor. Porque uno puede amar a las personas sin tener necesidad de necesariamente estar oyendo lo que muchos predican. Si usted no va a cuidar lo que usted oye, y usted nada más va a decir, quiere oír fe, lo que somos en Cristo, lo que ya tenemos y todo eso. No vamos a meterse a alguien a una iglesia nomás porque lo hacen sentir bien, le soban el lomo o algo así, o le dan una linda predicación. Ve esta otra persona,
hace tiempo me comentó como una palabra que alguien dijo en un púlpito, en una iglesia, no sé si fue un pastor o alguien que estaba predicando, dijo algo y mencionó, y lo sacó aquí en la Biblia, textos mal aplicados. Pero este hombre dijo, muchas veces Dios permite las enfermedades porque por medio de esas enfermedades tú aprendiste algo y vas a aprender algo. Y lo oyó así, por decir así, estaba sentado y oyó eso. Parece que no causó ningún impacto en esa persona. Pero dice, esa misma persona me lo contó a mí, que no sé, a las semanas, algo así, algo pasó en su cuerpo, una descompensación, algo pasó. Y cuando dijo, por la llaga de Jesús yo fui curado, yo fui sano, maldigo esta enfermedad, desato el poder de Dios, etcétera. Empezó a hablar como él sabía, como había sido entrenado en las Escrituras. Pero luego en el fondo dijo, oh, pero tal vez Dios está usando esto y yo voy a aprender algo. Y luego él mismo reaccionó, dijo, no es así. Y volvió a hablar sanidad. Y empezó a decir, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero luego venían esos pensamientos. Ahora estaba enfocado en deshacerse de ese pensamiento. Dijo, cuando lo oí, tuve que haber dicho, no en el nombre de Jesús. No, tuve que haber dicho, yo rechazo eso que acabo de oír en el nombre de Jesucristo. Pero ves, batalló él para recibir sanidad, para ver la manifestación, porque también tenía que usar tiempo para echar fuera eso que había sido sembrado. Esas semillas empiezan a crecer y a germinar rápido. Y si usted nada más lo ve como una linda predicación, no pasó nada, me hace sentir bien, no es tan pesado como usted, hermano Hughes, donde voy, entonces está bien, pero va a batallar. Yo le digo, va a batallar. Pero si usted empieza a poner la palabra en su corazón, empieza a decir, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Hablo sanidad y desato la sanidad que ya fue dada en mí en Cristo Jesús. Pero ya fue pagada hace más de 2000 años. Usted empieza a hablar estas cosas y pone ese tiempo en la palabra. Empiece a confesar la palabra. Depresión, pensamientos contrarios. Usted dice, fuera en el nombre de Jesús. Y empieza a decir, tengo la paz de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22, 23. Ante tales cosas no hay ley. Y en Isaías 53, 5 y el castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga yo fui curado. Su paz no puede ser castigada dos veces, ya fue castigada en Cristo. Satanás no puede venir a castigarlo. Usted dice, no en el nombre de Jesús. Usa su autoridad y lo va a perder el tiempo. Oh Señor, dame paz. Ya lo tiene, no le pida a Dios lo que ya le fue dado. Es como si yo le doy un vaso de agua y luego me está pidiendo, deme agua, por favor. Oh, por favor, deme agua. O me pide comida y agua. Oh, deme comida. Y se la sirvo la comida y le digo, ahí está, come. Eso es lo que haces por fe. Eso es actuar por fe. Pero si usted me está diciendo, oh, hermano Hughes, deme comida, ahí está la comida, se le está enfriando, le está mosqueando ya. Ahí tiene el agua. Oh, por favor, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a tener que agarrar la nariz y abrirle la boca, así darle las cucharadas. Ahí está, come, tome el agua. Glu, 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 glu. Dice, no sé, yo puedo comer por mí mismo, yo puedo tomar agua por mí. Amén. Entonces usted por sí mismo puede desatar la sanidad y el bien que está dentro de usted por Cristo Jesús. Aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por la sabiduría. Hablo en el nombre de Jesús salud. Hablo sanidad a cualquier persona que esté enferma en este momento. Desato el poder de Dios. Y te doy gracias, Padre. Gracias que hace 2000 años tú proveíste sanidad para esas personas. Ahora yo maldigo toda obra de Satanás en sus cuerpos. Hablo la sanidad en sus cuerpos. Declaro salud y sanidad en sus cuerpos en el nombre de Jesús. Hablo restauración. Cada parte de su cuerpo está sana en el nombre de Jesús. Le hablo a ese riñón, funciona correctamente en el nombre de Jesús. Esos pulmones sean sanos en el nombre de Jesús de Nazaret.
porque por la llaga de Jesús ustedes fueron curados, ustedes fueron sanos hace más de 2000 años. Ese corazón le hablo salud, fuerza, fortaleza en el nombre de Jesús, pero tienes que recibirlo. Amén, gloria a Dios. Y hay gente que dice, pero es que no siento nada. No importa que sienta, ya fue pagado hace más de 2000 años. Reciba su sanidad ahora. En el mundo espiritual estas cosas ya pasaron, son un hecho. Y cuando usted se mantiene, gloria a Dios, tírese por el oro y estoy sano ya en el nombre de Jesús. Va a tener que batallar aquí, mire, aquí es donde batalla, aquí está la batalla de la fe, aquí en echar fuera toda incredulidad en el nombre de Jesús. No importa que sienta, que vea, usted estoy sano. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias a todos nuestros socios en diferentes lugares por todo su apoyo financiero. Gracias. En el nombre de Jesús, si fue de bendición, ahora lo invito a sembrar en esta noche. Amén. Todo lo que usted da nos ayuda a llevar la palabra a otros lugares. Televisión, radio, y CDs, DVDs, memorias USB en diferentes lugares. Todas estas cosas son gratis. Nos ayuda a mantener la página de internet, nos ayuda a continuar, amén, a llevar este mensaje de fe en la gracia de Jesús. Aleluya, una transmisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de Dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación, o bien escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.